Ya. Bueno, pues muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Vamos a iniciar con la segunda parte de la Cátedra Palincesto en este módulo de consideraciones teóricas en torno al fenómeno literario en el ciclo agosto-diciembre 2022. Como ya saben, la Cátedra Palincesto pues es un encuentro entre el autor y sus lectores para entablar un diálogo que nos permita nuevas lecturas o formas de interpretación en torno a la obra literaria. El día de hoy nos acompaña un estimado amigo, colega y admirado escritor, Heriberto Yepes, un ensayista, novelista, cuentista, poeta, traductor, un ser muy polifacético, cuyos temas de interés se centran primordialmente en la cultura fronteriza, la literatura del narco y la cultura global, entre otras cosas. Egresado de la licenciatura en filosofía con una maestría en la psicoterapia gestal y un doctorado en lengua y literatura hispánica, pues agudos incisivos de nuestra realidad, motivo por el cual para algunos ha sido sujeto de controversia, pero eso no deja de ser un autor interesante con el cual entablar un diálogo certero. Ha recibido varios premios nacionales en torno al ensayo, como el Abigail Bojorquez, el Carlos Echanove Trujillo o el Malcolm Lowry, o también Premio Nacional de Poesía Experimental, Raúl Renán. Entonces, hoy nos tiene preparado un texto que él nos quiere compartir, que ha titulado Confesiones de un narcoescritor. Heriberto, un gusto tenerte nuevamente, agradeciéndote el tiempo y las presiones que te hicieron correr, pero muy feliz de poder tener este espacio compartido. Sí, bueno, yo realmente estoy apenado. Yo consulté Google y las 7 de Chihuahua me decían que eran las 7 también de Tijuana. Yo salgo a las 5 de mi trabajo aquí en Tijuana, entonces voy literalmente casi llegando, ¿no? Entonces me confundí realmente, no crean que fue un descuido así de responsabilidades, ¿no? Mónica, no sé si será mejor directamente irnos al diálogo porque ya son ya pasaron 20 minutos. Mi texto tarda 20 minutos, entonces me da un poco de pena quizá. Tú indícame, vámonos directo a... El pueblo no pide que se quede Heriberto Yepes, aquí estamos. El que se tenga que ir se sale, pero la grabación se queda porque es importante. Entonces, con todo gusto, aquí te escuchamos y luego tenemos oportunidad de dialogar. Muchas gracias. Ok, bueno. Mi texto se titula Confesiones de un narcoescritor. Mi novela Aburto, aparecida en 2005, fue mi segunda novela publicada por Editorial Sudamericana. Mi editor, Braulio Peralta, decidió colocar un cintillo en la esquina superior izquierda que reza: nace una nueva tendencia, el narcorrealismo. Aquí lo puso, ¿no? Nace una nueva tendencia, el narcorrealismo. Y Braulio puso el narcorrealismo entre comillas, ¿no? No objeté su decisión. Me agradó que Braulio quisiera definir la propuesta del libro. Seguramente tomó el término narcorrealismo de estas palabras del narrador en mi novela. Cito: no me interesa relatar la verdad, solamente me interesa dejar claro que yo también pertenezco, como todos ustedes, al narcorrealismo. Fin de cita. Por supuesto, yo no soy el narrador de mis novelas. Mis narradores son personajes. Los términos de narcorrealismo y narcorrealidad y sus significados en Aburto no son proposiciones lógicas, sino proposiciones poéticas. Vienen del personaje, pues viene en ese caso del narrador, ¿no? Crítica ficción era el término que yo utilizaba en mi primer libro de ensayos en 2001 para esta hibridación, pues, digamos, de teoría y literatura y ficción, ¿no? Crítica ficción. En mi propia conceptualización, Aburto pertenecía a un ciclo novelar que yo llamaba entonces la desintegración y del que eran parte El Matasellos, 2004,
41 Closets, 2005, Wars, Treason, Drafts and Mothers, del 2007, y Al otro lado, del 2008. Además de otras novelas inéditas que escribí entonces y después. Si a alguien le interesa, digamos, consultar mis ideas sobre la ficción en ese principio de siglo, hay una entrevista de Adriana Cortés Colofón, anoté el 15 de febrero de 2004 en El Ángel de la Reforma. De ahí retomo, digamos, tengo como esa fuente de que yo entonces tenía esta idea de la desintegración, ¿no? Y hablaba de que era parte de un ciclo de 4 o 5 novelas, decía en ese momento. Básicamente tenía una parte de estas novelas pensadas, ¿no? Y luego hay 2 textos en inglés donde también hablo de estas ideas, ¿no? Se publicaron en un libro, en una revista, en 2002 y 2004 en Estados Unidos. Creo que todas ellas fueron novelas en torno a la descomposición, fragmentación, división, multiplicación de las identidades. Yo entonces decía la desintegración, ¿no? Durante los 1990s, yo estaba muy influido por el experimentalismo de Jerome Rothenberg y Charles Bernstein. Desde mediados de esa década, yo era traductor de Rothenberg, quien vivía a media hora de la frontera, y Bernstein era el líder de la poética norteamericana posmodernista. Y yo había nacido como lector fronterizo bajo su esfera de influencia. Incluso organicé lecturas de Rothenberg en Tijuana. Mi poética creció con un pie en el experimentalismo norteamericano finisecular y otro pie como escritor dentro de la literatura de Tijuana, protagonizada por Federico Campbell, Rosina Conde, Luis Humberto Crosswhite, Rafa Saavedra, Fran Illich y los poetas Francisco Morales y Roberto Castillo. A todos ellos yo sumaba Guillermo Gómez Peña, Gloria Anzaldúa y Katy Acker. Mi concepción de la literatura fronteriza se parecía mucho más a la de Harry Polkinghorne, este poeta experimental y crítico de San Diego, amigo nuestro, que a la de Humberto Félix Berumen, el crítico literario tijuanense, ¿no? Por excelencia. Yo me sentía más identificado con la visión de la literatura de Polkinghorne que con la de Berumen, ¿no? Aunque ambos siempre los he estimado. Yo consideraba la literatura de Tijuana una vanguardia y en mi locura juvenil me asumía como un miembro de ese istmo transgeneracional. Creo que pronto me convertí en el escritor más militante de la literatura fronteriza, que redefiní y radicalicé a modo de un llamado a independizarnos, descolonizarnos del aparato y concepto de literatura nacional. Otros escritores tijuanenses y norteños guardaban distancia con la idea de una literatura fronteriza. Yo, francamente, la asumí y le di un giro. Mi familia, mi biografía y mi vida diaria eran fronterizas. La generación anterior sentía que la literatura fronteriza era un término que los asimilaba a los chicanos. Mi abuela era chicana, ¿no? Entonces yo no sentía eso. Para mí, en cambio, literatura fronteriza era un concepto que me permitía establecer una distancia crítica tanto hacia la literatura nacional, es decir, la literatura de Ciudad de México, como hacia la literatura chicana, demasiado mexicanista y nostálgica, demasiado afín a los valores e iconografía nacionalistas y mesoamericanistas del PRI. Haberme enfrentado tanto con Ciudad de México como con la literatura chicana motivó que quedara vetado en muchas instituciones, revistas, editoriales y círculos. Y debo decir que en Tijuana, realmente las generaciones de Campbell y Crosswhite se identificaban con la literatura mexicana. Estaban muy influidos por el inglés y alguna literatura norteamericana, pero fue la generación de Rafa, Fran, y la mía, yo, quienes marcamos una distancia tajante con la literatura nacional mexicana. Éramos hijos bastardos de la literatura gringa. Incluso Gabriel Trujillo tenía una denominación, no la recuerdo ahora, para nosotros, ¿no? Como que diciendo, son los agringados, los nihilistas, influidos por la literatura norteamericana en exceso, ¿no? Éramos Generation X TJ, pues, ¿no? Queríamos llevar esa americanización hacia una nueva identidad local, postnacional. Tijuana entonces era para nosotros un país autónomo, post-mexicano,
post-chicano y post-norteamericano. Si me están escuchando atentamente, se podrán dar cuenta que yo escribo alucinando terrenos y poderes nuevos. En este sinsentido, soy tanto un narco-escritor como un anarco-escritor. En mis inicios en los 90s, publiqué en muchas revistas y periódicos regionales y norteamericanos, y mi primer libro fue Por una poética antes del Paleolítico y después de la propaganda en el 2000, donde mezclaba la tijuanología, la etnopoética y mi propio impulso de hacer una poesía experimental y fronteriza. Aburto fue parte de esa época. En México, entonces, la novela contemporánea que a mí me interesaba era protagonizada por Guillermo Fadanelli y sobre todo Mario Bellatin, el único novelista mexicano que realmente me convencía. Probablemente porque su posmodernismo era distinto al norteamericano. Y para confesarlo, yo leía primordialmente literatura norteamericana. En 2001 gané mi primer premio nacional con un libro que se llama Luna Creciente contra poéticas norteamericanas del siglo XX. Escribí ese estudio utilizando mis lecturas norteamericanas durante los 90. Es como mi libro de mis, no sé, a mis 25, 26 años, ¿no? Lo que yo consideraba mi canon, ¿no? Lo que a mí me gustaba leer. Este fue el clima lector a grandes rasgos de mi primera literatura. La otra forma que viralizaba mi escritura fue el blog. Junto con Rafa Saavedra organizamos desde 2002 el Tijuana Blog Front, que era una red de escritura y coexistencia electrónica y callejera. Nosotros éramos los dos escritores que buscábamos convertirlo en un experimento abierto para hacer otra literatura al mismo tiempo que organizábamos fiestas. El posteo tiene mucho que ver con mi escritura literaria de ese tiempo. Así que cuando Braulio Peralta me sugirió ese cintillo narcorrealista a finales del 2004, no tuve ningún problema. Al contrario, me gustó. Braulio, además, solía darme consejos muy buenos que no siempre seguí. En retrospectiva, ahora sé que siempre tuvo la razón, solo que mi ruta de escritor no era racional. Él sabía cómo podía progresar mi carrera editorial. Yo, en cambio, quería poner a prueba los límites de cómo ser escritor y cómo hacer escritura. O sea, el escritor de veinteañero que yo era en ese momento, pues no le hizo caso a Braulio, ¿no? Pero ahora reconozco que Braulio tiene toda la razón en todos sus consejos que no seguí, ¿no? Desgraciadamente. El único defecto del narcorrealismo que Braulio había bautizado era que yo seguía prefiriendo mi propio concepto original, ¿no? Ser un escritor fronterizo. Por eso, cuando comenzó a expandirse el término despectivo narcoliteratura, yo más bien me sentía parte del movimiento de la literatura fronteriza, border literature o literatura de Tijuana, ¿no? Que eran los tres términos usuales. Además, narcoliteratura era un término temático y yo concebía el narcorrealismo como una exploración de la forma, no necesariamente del tópico del narcotráfico. La narcoliteratura tendía al realismo, pero para mí lo narco pedía precisamente cuestionar el realismo. Cuando yo escribía sobre las drogas y el narco, era más bien influido por William Burroughs. Respeto la literatura de Elmer Mendoza, pero simplemente no era el tipo de literatura que me interesaba como lector entonces. Aunque sí me agradaba más que el crack, que era la aburrida droga con que bostezaba la literatura mexicana. La discusión en torno a la literatura del norte y la narcoliteratura aumentaba, y como yo seguía en mi propia indagación literaria del experimentalismo fronterizo y mi intervención en la escena post-language en Estados Unidos, veía de reojo toda esa discusión periodística y académica sobre la narcoliteratura, que tuvo un punto alto en la discusión entre Lemus y Parra en 2005. A partir de ese momento, mi interés por el concepto de narcoliteratura se complicó un poco más. El término me gustaba precisamente porque era condenatorio y otra forma más en que Ciudad de México, prensa y academia nos inferiorizaba a los escritores del norte. Y como yo soy un condenado a muerte, ya no huyo de ninguna otra condena.
Pero antes de esa extraña experiencia con la discusión académica, editorial y mediática en torno a la condenada narcoliteratura desde los 90, yo sentía que la literatura de Rafa Saavedra y la mía eran parte de una larga tradición literaria de la droga. No nos interesaba el mito del narcotraficante, sino el efecto de la droga y su relación con la urbe, la música, la mezcla, la noche, las emociones, la psique, el exceso. La manera en que el lenguaje literario se transforma para efectuar la droga. Reconozco que mi narcoliteratura es una extensión de la relación de la poesía romántica y contracultural con la alteración de la conciencia. Por así decirlo, con una poética psicodélica tijuanense. Y debo decir que estoy menos influido por los narcocorridos que por la narcocultura chola y el gangsta rap, con los que crecí ambientalmente en mi infancia y primera adolescencia en la colonia Independencia, una de las colonias más viejas del centro de Tijuana, que es, digamos, era una de la Libertad y la Independencia eran las colonias de cholas de Tijuana, ¿no? De ese entonces. Mi sueño literario era ser un escritor cholo, cool y culto. O sea, yo tenía esta locura de combinar esos rasgos, ¿no? Un cronista confrontacional, terrorista de contenidos y formas. O sea, porque la cultura de las pandillas estaba en todas partes, ¿no? Entonces, para mí, escribir era como, y no fui el único, ¿no? Fran, Rafa, el propio Crossway, teníamos esta fuerte influencia de la cultura chola en nuestro ser literario, ¿no? Narcorrealismo y sobre todo narcorrealidad fueron mi forma de entender una realidad narcotizada, una realidad drogada. El narcorrealismo fue mi técnica de flujos y fragmentación de conciencia para mostrar estéticamente que el realismo estaba narcotizado, soñaba, deliraba, desvariaba. El término narcorrealismo es una expresión paradójica, una contradicción, un realismo narcotizado. No puede ser realista. El narcorrealismo es la imposibilidad del realismo. Tanto los personajes de Aburto como los de Al Otro Lado son delirantes, narcorreales. Pero más que los personajes, yo diría que para mí lo narcorreal es la prosa. La prosa es la gran droga. En cuanto a la discusión mainstream de la narcoliteratura, yo me he sentido en otro canal. En el canal mainstream, sin embargo, entendí que el alegato verdaderamente de fondo era que la crítica gozaba fantasear que los escritores del norte éramos una combinación de machos violentos y prostitutas maltratables. La narcoliteratura, como término peyorativo, era usado para alimentar la xenofobia centralista contra el norte mexicano, considerándonos macho-putas, bestias sombrerudas e insultables que supuestamente hacíamos literatura para explotar la violencia y prostituir a la literatura. No dudo que en esos años alguien hiciera narcoliteratura para obtener alguna publicación, pero honestamente era más bien incómodo y te afectaba, porque las mafias literarias en Ciudad de México y el gobierno mismo condenaban, ridiculizaban, estigmatizaban, descalificaban a través del término narcoliteratura a todo escritor del norte que les molestaba. Todo el tiempo se repetía que hacías narcoliteratura para vender, cuando yo y por mis editores sabía que se vendía más las novelas de tema romántico, la novela histórica. Entonces, pero se inventaba este mito de que había una gran venta del tema narcoliteratura, y era verosímil porque era como, claro, viene de estos sujetos despreciables, execrables, que hay que, pues, vilipendiar, ¿no? Entonces, seguramente sí lo hacen con estas motivaciones económicas, mercantiles y despreciables, ¿no? En Al Otro Lado, quise prolongar lo que había hecho en mis cuentos de un lustro atrás y narrar lo que mi primer poemario había versificado. Entonces, en mi primer poemario, digamos, y en mi libro de cuentos, o sea, 2000 y 2002, luego yo quise llevar esos mismos mundos, pero ahora una novela, ¿no? Como una novela
ya no tan experimental como las primeras, ¿no? Es lo que está detrás del otro lado, ¿no? Me interesaba menos el capo de la droga que los dealers menores y sobre todo el drogadicto, el consumidor de la droga, o mejor dicho, el consumido por la droga. Durante los 90s y aún los 2000s, yo había vivido, ya pasé de la colonia Independencia, la crisis me llevó al este de Tijuana, ¿no? Yo había vivido en un barrio del este de Tijuana, primero sin servicios públicos y después tomado por dealers, pandillas y usuarios de droga. Mi barrio y boroughs se mezclaron. Ya había sucedido desde mis cuentos en Oír y Huir al otro lado del 2002, pero al otro lado tomé el tema directamente. Incluso, pues, o sea, la coincidencia de la frase otro lado, pues era un guiño mío como autor, digamos, y muy interno, muy privado, de como esa transición, pues. Ahora no es oír y huir al otro lado, ahora está al otro lado, ¿no? Decidí que el material prosístico de la novela sería el lenguaje obsceno, grotesco, abyecto, la lengua malandra. Quería escribir una prosa literaria narcorrealista con pura basura verbal. Y narré un mundo mitad Tijuana, mitad distopía, tijuanología cyberpunk, border sci-fi, que es lo que digamos los subgéneros con los que juega al otro lado, ¿no? Ser un narcoescritor es ser un escritor inaceptable. Y yo creo que si un escritor es aceptable, no es verdaderamente un escritor. Escribir es transgredir. Si no incomoda profundamente, la literatura solo es mercancía. Si un escritor es socialmente aceptable, un escritor de agencia literaria es un producto reificado, no un productor de nuevas realidades. Con el calderonato se acabó una fase. La narcoliteratura fue satanizada. Buena parte de los ataques provenían de los escritores del centro del país, quienes sentían que los escritores del norte afectaban su poder, para decirlo claro. Entre el gobierno y la mafia literaria centralista, los medios y las instituciones desaparecieron escritores incómodos del norte y promovieron norteños convenientes que alimentaban clichés centralistas o se adherían decorosamente a la hegemonía. Tras unos años y ya estigmatizada la narcoliteratura, casi unánimemente como una literatura sin valor artístico, un fenómeno de mercado, una vulgaridad de salvajes nombrables e innombrables, los propios grupos del centro de México que habían choteado la sordidez de la narcoliteratura, gradualmente comenzaron a publicar novelas cuyos temas eran la frontera, los migrantes, la violencia y, por supuesto, hicieron aburridísima narcoliteratura. Esta cooptación de la temática norteña provocó que hacia el final del sexenio de Peña Nieto, calculo, la narcoliteratura quedara reinstalada como temática académica legítima. Entonces, o sea, se dio la vuelta, ¿no? En parte el tema volvió porque fue imposible negar la importancia del narcotráfico global y sus violencias regionales. Y porque ya las mafias literarias habían consolidado su extractivismo del tema del narco, lo fronterizo y transnacional. La burguesía literaria publicaba novela y crónicas con estas temáticas en editoriales transnacionales. Y sus agentes les conseguían premios, festivales, notas de prensa y traducciones. Hacia el inicio de los 2020s, nuestra década, la literatura mexicana estaba ya dirigida por agentes literarios. Al mismo tiempo, la crítica literaria fue enteramente sustituida por la academia. Es tabú decirlo, pero ambos fenómenos son manifestaciones del neoliberalismo. La academia es la neoliberalización de la crítica. En la academia, la literatura se convierte en capital cultural que sirve comentar para conseguir o mantener trabajo en universidades. La academia es una élite precaria, es decir, sujeta del neoliberalismo. Así que otra de las acepciones de la narcoliteratura es primero tratarse del corpus donde la literatura de los nortes se desencontró y luego se reencontró con la llamada literatura nacional. Y posteriormente, el lugar donde la Academia Mexicana y Mexicanista en Estados Unidos proyectaron su neoliberalismo, su relación con el mercado laboral sobre la narcoliteratura.
Lo narcoliterario primero fue bestializado, luego depurado y finalmente domesticado. Cuando la discusión de lo narcoliterario migró plenariamente a la academia, nuevamente decidí infiltrarla. En la última década he publicado algunos artículos en journals, ¿no?, y en libros, donde exploro la manera xenofóbica, clasista, antiliteraria, en que medios, críticos, escritores, funcionarios y académicos en México y Estados Unidos buscaron tachar la narcoliteratura. Quise documentarlo, ¿no?, porque yo percibía que no estaba documentada esa parte, ¿no? O sea, no, digamos, quisieron desaparecernos y que no quedara registro de los procedimientos para desaparecernos. Entonces yo decidí desde ese lugar faltante del investigador que lo hiciera, decidí yo transformarme, aunque fuera performáticamente, en ese investigador y documentar ese proceso. En este sentido, ahora me considero no solo un narcoescritor, sino también un narcoacadémico. Y si me permiten, más bien me gustaría concebirme hoy como parte de la narcocrítica. En el fondo, no soy más que un lejano y entrópico bisnieto de Baudelaire. Deseo la lucidez dentro de la oscuridad. No me interesa el éxito, solo me interesa escribir, es decir, fracasar. Delirar y dilucidar, escribir ahí como uno más de los endemoniados. Y este cruce ocurre no solo en los barrios de Tijuana, sobra decirlo, sino también en casi todas las literaturas nacionales y las humanidades. Todas drogadas por el precario mercado, todas tomadas por lo narco, es decir, todas cruzadas por el delirante capital. Todas queriendo ocultarlo, atribuir lo narco a otros. Esta narcofrontera es el lugar al que Dios me lanzó. Este es el lugar de mi confesión. Gracias. Wow, qué interesante, de veras que un torrente de ideas, de transformaciones, de revisiones, que bueno, nos llegan a seguir discutiendo, más que esclarecer, a seguir discutiendo sobre esto, ¿no? Sobre esas etiquetas que se convierten en estigmas, ante esas visiones que se convierten en miradas canónicas y que se tratan de implementar, pero que muchas veces se alejan de la verdadera intención del escritor, ¿sí? O del pensador. Entonces, bueno, pues yo aquí hice un montón de anotaciones para comentar. Y me gustaría que, porque en algún momento era una de las preguntas, ¿no? Soy un escritor fronterizo. ¿Qué diablos entendemos por la frontera hoy en día? Porque parece que es un concepto tan variado, a veces tan ninguneado, a veces tan minimizado, que yo creo que hay que resignificarlo. Entonces, ¿qué significa la frontera hoy en día? A la luz de toda esta evolución de revisión de lo que han sido los diferentes momentos en los que hemos tenido que, vamos a decir, poner nuestra mirada en este territorio geográfico. Sí, híjole, yo creo que sigue siendo una zona de división y de choque muy fuerte, ¿no? De impedimento de cruce, de control de cruce y también de mutua influencia, ¿no? Siempre ponemos el énfasis en la fusión que sucede en las fronteras, ¿no? Y hay fenómenos de fusión. Y yo he querido poner el énfasis también en la fisión, ¿no? O sea, cómo, digamos, el mexicano y el norteamericano chocan en la frontera y se fisionan, o sea, cada uno estalla en fragmentos. Entonces, para mí la frontera es ese lugar de ese encuentro, desencuentro, donde sucede más de una cosa. Y para mí es muy importante el carácter geográfico, real, material de la frontera. O sea, volver a la frontera una pura entelequia,
y exportar el concepto a cualquier cosa, ¿no? A la frontera, fronteras, digamos, ya como utilizada como una especie de palabra mágica, ¿no? Para mí que vivo aquí en una frontera, es muy importante el carácter matérico, o sea, el encontrarte con el otro, el realmente tener ese límite geográfico, idiomático. Eso para mí es la frontera, ¿no? No solamente es un concepto o como una zona de intercambio fantasmático, ¿no? Sino que tiene mucho que ver con el cuerpo, ¿no? Con ese cuerpo del otro que a la vez es interesante para nosotros, amigable, y en otro momento se vuelve demoníaco, que odias. El amor-odio que tenemos los tijuanenses por San Diego y los de San Diego por Tijuana, ¿no? Ese amor-odio. Viceversa. Exacto, sí, porque vamos en ambas direcciones, ¿no? Y las propias familias, todo, estamos así divididas, ¿no? O sea, yo decía, mi abuela mexicoamericana, mi abuela chicana, ya no, era como había una tensión, había un estrés entre qué significaba la presencia de lo americano y lo mexicano en nuestros cuerpos. Y entonces el debate de qué tan correcto era esas dosis, esas administraciones de lo mexicano y lo gringo, ¿no? En ti mismo, en la familia, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, no te podría dar como una palabra la frontera, pero para mí es como esa coexistencia, ¿no? Tan difícil. Sí, yo creo que algo que la puede resumir es ese espacio de encuentro y desencuentro, pero no solamente en lo geográfico, yo también, como tú dices, en lo idiomático, en la idiosincrasia propia del lugar, hay muchas cosas que entran en juego, ¿no? Y también cómo se potencializa al otro lado. ¿Sí? Desde dónde se mira el otro lado, cuál es el otro lado, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con el cruce fronterizo. Pero bueno, aquí Bernardo, tiene levantada la mano, adelante. Sí, hola, muchísimas gracias y gracias por compartir el trabajo, que es fascinante escuchar ciertos aspectos teóricos también, que me parece dinamitador para invitar pues a repensar, a pensar y a repensar todo ese supuesto teórico que se ha establecido, ¿no? Hice varias anotaciones porque no había escuchado hablar sobre el narcorrealismo o el narcorrealista, estos dos términos entre realismo y realista. Todavía me queda, intuyo, pero me queda un poco ahí al aire, porque sí me gustaría como comprender un poco cómo juega estos dos aspectos, digamos, si es una dualidad o a la vez está dentro de los textos que usted trabaja. Y en otros aspectos también que usted destacó, como por ejemplo el etnopoética, también hay por ahí no alcancé a tomar cuál es ese término. Y bueno, son esos tres aspectos y también por este lado de la frontera también, que usted lo distingue como esta escritura o literatura o narrativa fronteriza. Entonces, ¿cuál es la condición, digamos, ahora en un contexto ya digitalizado, en un contexto postmoderno? ¿Cuál es la condición de este aspecto de la frontera, por así decirlo? ¿Cómo es esa condición frontera ahora en nuestro contexto postmoderno o casi hipermoderno, por así decirlo? Bueno, gracias. ¿Respondo o espero otras preguntas, Mónica? Tú dime. No, si quieres responde a Bernardo y luego ahí vienen las otras preguntas. Voy a tratar de ser breve, ¿no? Por el tiempo. No te apures por el tiempo. Ay, me siento apurado. Somos todos tuyos. Por haber llegado tarde me siento todo así como que no hay tiempo, ¿no? Narcorrealismo, ¿sabes? Yo siento que en la prosa de Aburto sucedieron muchas palabras, sucedieron muchos neologismos. A mí me ha gustado siempre ese neologismo, ¿no?
Y ese fue uno de ellos, y yo francamente creo que sí le daba un cierto protagonismo al término narcorrealismo, ¿no? Ahora, yo siento que cuando Braulio, por eso quise decirlo, ¿no? Quise escribirlo, que cuando Braulio lo tomó y lo puso en la portada, también de alguna manera me hizo repensarlo, ¿no? A ver, ¿por qué Braulio le gustó? Bueno, es que le sirve a él para promover el libro, ¿no? Pero algo también le sirve para entender como literariamente, Braulio es un gran lector literario, ¿no? Al libro, ¿no? Entonces, en mi poemario, digamos, mi primer verso, describe drogadictos, o sea, el primer verso de mi primer libro, describe drogadictos. Entonces, creo que el narcorrealismo para mí significaba en buena medida ese ambiente de Tijuana, de una sociedad completa, o sea, es la Tijuana de los Arellano Félix, pues, ¿no? De los 90, tomada por el narco. Entonces, la música, las calles, la vestimenta, todo era narco. Entonces, yo vivía en una narcorrealidad, pues, ¿no? Entonces, mi juego era, ok, yo quiero llevar eso a algo estético. O sea, ¿cómo radicalizo eso, lo narcorreal? Entonces, ¿qué voy a hacer? Dije, voy a experimentar en la literatura realidades narcóticas, realidades alternas, ¿no? Muy influido, obvio, por Ginsberg, por Kerouac, por William Burroughs, por la literatura norteamericana, ¿no? Pero yo quería hibridar eso, pues, por decirlo de una manera, con Tijuana, ¿no? Entonces, por ahí va. Y me gustaba el carácter contradictorio del término, ¿no? O sea, porque lo realista, digamos, algo que está narcotizado no es realista. Entonces me gustaba que no se fundía, no se sintetizaba bien que lo narcorreal, pues, ¿no? Quedaba como una contradicción interna, ¿no? Entonces, eso en cuanto el término, que digamos es un término que yo no era como que mi protagónico, ¿no? Sino que la dinámica editorial con Braulio, ¿no? De la etnopoética era el concepto central de la literatura de Jerome Rothenberg, que era como una especie, pues, de figura muy importante en San Diego. Él era un poeta neoyorquino, pero había vivido de los años 70 en San Diego, entonces era como nuestra figura literaria mayor en la región, Jerome Rothenberg, y él pues concebía la etnopoética como una forma de fundir las literaturas indígenas, tribales, primitivas del mundo con la vanguardia y el experimentalismo. Hacía antologías, hacía teoría, y luego también él en uno de sus libros extendió el concepto de etnopoética a su propio origen polaco, judío polaco. Entonces, una etnopoética judía polaca, es decir, una poesía innovadora, tenía que ser una poesía innovadora según su propio concepto, hecha a partir de sus materiales etnográficos, mitológicos de una identidad cultural. En su caso, ser un judío polaco. Entonces yo tenía ese, digamos, oído hacia la etnopoética de Jerome Rothenberg, y los 90, digamos, por eso lo mencioné, era como una figura que yo admiraba, pues, ¿no? Junto con Bernstein, ¿no? Entonces, de alguna manera, tramposamente, por eso quiero lanzar el término acá, yo estaba haciendo una etnopoética tijuanense, ¿no? O sea, una literatura que exploraba los mitos, la lengua, la particularidad, el arte que se podía hacer, la literatura que se podía hacer a partir de lo etno-tijuanense, por decirlo de una manera clara, ¿no? Entonces, para mí, digamos, el ocuparme de Tijuana, o sea, la tijuanología, que es el término que yo inventé para, o sea, lo que piensa Tijuana, y los mitos, lo que piensa los mitos con los que otros han empezado Tijuana. Entonces, la tijuanología para mí era una forma etnopoética. Entonces, estaba jugando con Rothenberg, estaba jugando con eso, ¿no? Y la frontera en estos tiempos es que yo sigo sintiendo que la literatura nacional es muy conveniente al mercado capitalista, ¿no? El mercado editorial capitalista. Te mueven transnacionalmente los agentes literarios, pero te mueven con la etiqueta de la escritora o el escritor japonés, el escritor mexicano, la escritora mexicana. Entonces, como que los sabores nacionales, ¿no? Las nacionalidades sirven para empaquetar literaturas. Entonces, es una extraña convivencia de lo transnacional, pero vendiéndote, pues, cocina o literatura, pues, de una nacionalidad extranjera, ¿no? Entonces, para mí, digamos, yo siento que el combate
contra las literaturas nacionales está más vigente que nunca, ¿no? Entonces, mi insistencia en hacer una literatura fronteriza, es decir, una literatura que escape como los estructuras y estructuras de lo nacional, pues para mí es mi vida, pues, ¿no? O sea, no siento que lo nacional haya perdido poder, al contrario, ¿no? Trump, López Obrador, etcétera, Bolsonaro, Putin, Xi Jinping, son todos ultranacionalistas, ¿no? Entonces los poderes adoran a la nación a la vez que, pues, se expanden transnacionalmente, ¿no? Y para mí, entonces, hacer una literatura fronteriza, o sea, que no participe de eso, sino que cruce, que tenga esta relación problemática con más de una nacionalidad, pues es lo que a mí me interesa, ¿no? Ahora, yo soy realista, este término, yo sé que el concepto, ya nos declararon caducos, pues, ¿no? O sea, Crossway, aquí creo que con Mónica justo decía, ¿no? Yo ya no me interesa lo fronterizo, ¿no? Overhumen decía hace poco en la UABC, en la Autónoma de Baja California, decía, no, ya la literatura fronteriza ya se acabó en 2009 o lo que fuera, ¿no? No, bueno, yo pienso que ha tenido muertes y crisis, pero para mí lo fronterizo sigue siendo lo más transgresor, lo más desestabilizante, ¿no? Lo más problemático, ¿no? Yo incluso diferencio, digamos, lo fronterizo de lo norteño, ¿no? Yo siento que lo norteño es como a veces, la literatura norteña es como una forma de ser literatura mexicana, ¿no? Literatura mexicana a la norteña. Entonces yo insisto, no, literatura fronteriza. Es decir, una literatura que ya nos adscribe a la literatura mexicana. Pero ese es un proyecto muy personal. También yo con el tiempo me di cuenta de eso, ¿no? Que yo como de joven pensaba que era como que, o sea, venía un poco de la cultura urbana, ¿no? Entonces la cultura urbana era fronteriza, ¿no? O sea, el tijuanense, las pandillas, de joven se concebía como binacional y mezcla ambas culturas, ¿no? Entonces, perdón, pensé que estaba desconectándose. Yo pensaba que esta idea de lo fronterizo era como todo Tijuana en mi juventud, porque yo vivía en mundos así. Con el tiempo me fui dando cuenta de que crecía como un antifronterismo en la frontera geográfica y que el nacionalismo estaba de vuelta, que el 2 de noviembre, que es lo que estamos viendo estos días, quiere erradicar a Halloween, ¿no? Que para mí es la fiesta por excelencia de Tijuana, ¿no? Pero esta opinión es como muy personal mía, ¿no? No es una opinión ya popular en la Tijuana del 2022, ¿no? Entonces, es bastante problemático, ¿no? Lo fronterizo ahorita yo siento que es una resistencia, ¿no? Contra la renacionalización, contra el gran poder del Estado-Nación, ¿no? Muchísimas Okay, gracias. Adelante, Carmen. Sí, gracias. Buenas noches. Si le puedes subir un poquito al volumen o decirlo un poco más fuerte, que te oyes muy bajito. ¿Ahí me oigo mejor? Sí. Sí. Okay. Muy bien. Es que, bueno, yo ahorita que estaba leyendo el texto, que bueno, que no nos equivocamos, lo disfruté enormemente. Muchísimas gracias por compartirlo. Pensaba en esta cuestión de la literatura fronteriza. A mí me parece que estamos hablando de muchas fronteras, o sea, no nada más la frontera, digo, imagino que en alguna otra agencia o en alguna otra entrevista lo abordó, porque me parece que no es nada más la frontera geográfica, Sí. que es la frontera física, la frontera cultural, las fronteras hasta como que del bien y del mal, ¿no? Sí. Como que esta cuestión moral, Sí. y esta cuestión de lo legal, de lo no legal. Ahorita que estaban hablando de las familias que se quedan del otro lado y las familias que vivimos aquí, y este choque de fronteras entre nosotros mismos, entre las mismas familias, ¿no? Sí. Entonces, estaba pensando bueno, de ahí que valga la pena. Yo creo que ahorita que decía que un autor, bueno, pues tiene que, digo, por lo que escuché, casi inmolarse ahí comercialmente, ¿no?
para imponer su estilo, se llama su línea, ¿no? ¿Verdad? Y ¿verdad? Entonces, me quedé pensando en estas fronteras, en todas estas fronteras. Sí, coincido. Yo ahora pongo el énfasis en la frontera geográfica, que, o sea, lo comparto, ¿no? Que creo que es como que es el elemento de lo fronterizo que se quiere ahorita erradicar. O sea, como que de las 10 fronteras, que es lo fronterizo, la que ahorita es más incómoda es la frontera geográfica. En parte porque así es como realizas extractivismo, ¿no? Es como si lo Rarámuri le quitamos su territorialidad, entonces lo Rarámuri puede ocurrir por un autor francés que guau, ¿no? Entonces yo siento que lo que ahorita está en riesgo es el carácter matérico, geográfico, urbano de lo fronterizo. Y coincido en que lo fronterizo es como una serie de estratos, ¿no? Es como multifacético, multidimensional. Para mí, en los 2000, lo que más me interesaba de lo fronterizo era cruzar las fronteras de los géneros literarios. Era como que, para mí, hacer una literatura fronteriza, como estaba en Tijuana, San Diego, era lo obvio que estaba en una frontera, ¿no? Lo geográfico era lo obvio. Entonces, no era mi primer foco. Lo que más me interesaba era las fronteras formales entre géneros. De ahí que viene 41 Closets, El Matasellos, o sea, esas novelas experimentales de esos años eran novelas de cruce de géneros, ¿no? Y decía sin molarse, es que yo a través, coincido, nuevamente me parece que es una palabra clave, o sea, lo religioso, yo me fui dando cuenta, no tenía conciencia tan clara de esto en mis 20s o 30s, ¿no? Me fui dando cuenta con el tiempo de los componentes religiosos del escritor. Digamos, no es casual que yo termine diciendo, esta narcofrontera es el lugar al que Dios me lanzó. Este es el lugar de mi confesión. O sea, para mí el asumir el aspecto religioso del poeta occidental, de nosotros como escritores, es otra más de esos lugares riesgosos a los que me gusta entrar. Entonces, yo siento que somos tratados de manera religiosa, que nos subjetivamos de manera religiosa, y entonces para mí también lo narco es asumir esa narcotización de lo religioso, ¿no? Ese opio del pueblo que es la religión. Entonces, también absorberlo, también asimilarlo, ¿no? Mis personajes tienen así grandes dilemas con Dios. Yo tengo un gran dilema con Dios. Soy creyente, pero con una crisis permanente de lo religioso. Y me parece crucial tu observación, ¿no? De la relación de lo religioso y lo literario. Para mí, ahorita en este momento de mi vida, es quizá lo más interesante para pensar, digamos, en lo que yo estoy pensando, ¿no? En lo que yo estoy pensando. Me parece muy, 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 muy pertinente eso, ¿no? Ok, gracias. Marcia, ¿querías comentar algo? Porque te vi con... Nada más abre tu micrófono. Lo religioso es lo que más nos ha afectado en todos los aspectos, en el económico, en el político. Los políticos y los neoliberales están metidos todos, religión y todo eso. En la religión, los narcos y la gente el 1% de los multimillonarios, esos son los que nos mandan la información que quieren en televisión, en periódico. Y cuando usted habla de todo lo que está hablando, digo, no vaya a ser que un día al querido maestro Heriberto Yepes le pase alguna cosa. No, bueno, yo creo que nos pasan cosas todos los días, ¿no? Nos pasan cosas todos los días. Me refiero al poder tan grande que tiene la religión, la política, los multimillonarios, o sea, los dueños de todos los poderes económicos. Entonces, lo que recibimos nosotros acá, los regiomontamos, de información en el periódico,
en la televisión, en todos los medios de comunicación, sabemos que va dirigido por los dueños de los periódicos, los dueños de los medios de información, y no dicen exactamente la verdad. Y los que dicen la verdad, pues, descansan en paz. Sí, sí, me gusta mucho como esa forma de pensar popular. Por ejemplo, en Aburto, ¿no? En Aburto es como una especie de es una prosa de la conspiranoia. Hoy tenemos la palabra, en ese tiempo no se usaba la palabra conspiranoia, ¿no? Pero digamos, es una prosa de la conspiranoia, ¿no? Es una prosa de las teorías del complot geopolítico, ideológico, etcétera, ¿no? Siempre me ha interesado esa combinación, digamos, de lo paranoico, lo religioso, también porque soy freudiano, pues, ¿no? El psicoanálisis tiene toda esta elaboración sobre, digamos, el papel desestabilizador de Dios en la psique, ¿no? Siempre la cercanía entre el delirio, la neurosis y lo religioso, ¿no? O sea, muchas veces lo religioso incluso como la causa de la neurosis, ¿no? Pero también como escritor, pues, ¿no? O sea, Novalis era un gran teólogo, ¿no? O sea, también me ha interesado Baudelaire. Hace poco publicaba en línea en un sitio donde escribo sobre críticos, publicaba algunos ensayos sobre Baudelaire, ¿no? Y releyéndolo, pues es abiertamente un teólogo, ¿no? O sea, Baudelaire está haciendo teología, ¿no? Su teoría sobre la modernidad es una teoría teológica, que es como un poco para sorpresa y shock, ¿no? De la relectura. Me ha interesado mucho siempre también porque vengo de una familia, pues, muy religiosa, ¿no? Muy, muy religiosa. Entonces también y de colonias muy, muy religiosas, ¿no? Entonces, eso me ha interesado. Quizá yo lo he vivido lo religioso a través de Tijuana, ¿no? Para mí, Tijuana es mi religión, ¿no? O sea, mi diosa es Tijuana. Bueno. Yo siento que es como una especie de ciudad sagrada, ¿no? También, y pecadora, ¿no? Entonces, para mí todo son como los materiales con los que escribo, ¿no? No como pensador, como filósofo, trato de resolverlo, definir qué sucede. Pero como escritor, lo que hago es como tener esos materiales, ¿no? O sea, con esos materiales, hacer cosas. Y me ha interesado mucho la lengua malandra y también Dios, ¿no? La lengua religiosa, ¿no? Como material con el cual hacer cosas literariamente, ¿no? Y en esa literatura, pues, se mezcla, ¿no? Lo ateo, lo católico, ¿no? Exactamente. Ahora el teléfono, ¿no? Lo había desconectado, se los juro, pero lo conecté porque me dijeron, te está hablando Mónica. Ay, perdón. No, perdón. Lo había desconectado. Ya. Bueno, oye, Heriberto, haciendo reflexión en lo que has dicho de la frontera, cómo irrumpe ese narcorrealismo que has tratado de desentrañar, se pudiera pensar que ante esta mirada hegemónica del centro del país que pareciera que nulifica esta zona del país, no voy a decirle zona fronteriza, zona norteña, sino esta zona del país, que en algún momento en que emergen una serie de escritores que van teniendo una voz totalmente ajena a esa mirada centralista, de tal manera que obviamente la crítica, la academia, pues trata de, ¿cómo les llamamos a esta nueva oleada de escritores? Y vienen los narradores del desierto, la literatura del norte, con todas esas polémicas. Pero a lo que voy es, pudiera percibirse desde una intencionalidad, desde los sujetos estos sujetos estos sujetos norteños que somos, sujetos fronterizos, que tratamos de enarbolar una voz totalmente diferente, una mirada de nuestra realidad totalmente diferente, como una seña de identidad que no comulga del todo con ese centralismo nacionalista.
Es que tu pregunta es muy grande, ¿no? El teléfono sonando, ¿no? Yo siento que ha habido un bloqueo. Mira, por ejemplo, para un ejemplo bien concreto, yo le decía a Mónica, ¿no? Mónica, voy a utilizar tu invitación para escribir y leer una intervención que llevo mucho tiempo deseando tener, que es decir cuál es mi posición sobre la narcoliteratura. 20 años he estado aquí y esta es la primera vez, quizá, y Mónica ya me había invitado otra vez, o sea, Mónica ha sido la primera persona que me ha invitado a decir qué pienso sobre la narcoliteratura. En alguna presentación del libro, pues salió el tema o lo que fuera, pero en ningún congreso académico. O sea, yo soy un objeto de estudio, pero no un interlocutor deseable. A mí me llama poderosamente la atención eso. Que haya tan poca interlocución, tan poco deseo de discusión o de escucharnos unos a otros. O sea, y como yo soy el escritor, digamos, no me gusta sentirme como un mero objeto de estudio, ¿no? Como un objeto mudo. A mí me gusta la discusión, ¿no? O sea, me gusta discutir, me gusta escuchar, me gusta responder, me gusta que me respondan, me gusta la discusión así, literalmente. Y con ese ejemplo creo que respondo un poco, ¿no? O sea, yo siento que hay un gran muro entre diferentes comunidades de escritores, entre la academia y ciertos escritores, entre regiones, entre poderes, instituciones, ¿no? Un poco te decía, Mónica, voy a leer algo porque sí quiero leerlo y ya cerrar con este tema, ¿no? O sea, decir ya, o sea, te lo juro, cerrar con este tema, ¿no? Es decir, ya tengo un texto, se los voy a enviar, esto es lo que yo pienso sobre la narcoliteratura y mi posición ahí. Fin de tema para mí. Ya está, cualquier otra persona que me pregunte, ahí está. Entonces, sí veo que hay una decisión, un conflicto entre diferentes agentes, ¿no? Muy marcado, ¿no? Y algunos de nosotros lo sentimos, ¿no? No soy el único, ¿no? Pero algunos de nosotros sentimos esa como división, ¿no? Déjame refrescarte la memoria un poco, Heriberto. Ahí voy, Domingo, nomás esta anécdota. Yo te conocí en un momento en que yo era moderadora en una mesa en un congreso de UTEP, donde días antes habías tenido una, según me refirieron, porque yo no estuve presente, una acalorada discusión con otro escritor forense que ha hablado mucho sobre la literatura del narco. Y fue una mesa donde se dio mucha tensión. Estaba llena la sala. Pero fue muy interesante luego la polémica, aunado a que, bueno, como llegó tarde la otra persona, bueno, eso creó un clima muy tenso. Pero desde ahí, luego te digo quién. Desde ahí, sí. Desde ahí yo estaba en un predicamento porque la sala llena, el ambiente bien tenso, y luego me dice Nora Guzmán, el día de ayer no sabes la que se armó, pero tú tranquila. Y yo en mi novatada, y Dios santo, a ver, lidiando capotazos, pero bueno, todo salió muy bien. Pero ahí reconocí a esa figura que tú dices, ¿no? Como a veces esos estigmas de que de momento te habías convertido en un interlocutor deseable. No, es que Heriberto Yepes, y luego venían la serie de aseveraciones, es que él te acorrala, es que él es muy incisivo, es que, digo, bueno, pues es que no nos gusta que nos suelten la verdad, no nos gusta que se problematicen las cosas y que no se asuman posturas dogmáticas. Entonces, yo creo que, refiriendo eso, creo que has sido una persona muy congruente en tu línea de pensamiento y en tu línea de creación. Entonces, bueno, quería traer eso a colación porque desde ese punto en que yo tuve contacto, no solamente con tu persona, sino con tu obra, creo que ha sido de los más honestos y que no se ha contaminado de ese poder seductor del mercado ni del centralismo mexicano. No te interesa ser la figura, te interesa ser, tú lo has señalado en entrevistas, una persona que haga reflexionar, y creo que eso incitas, y a veces eso nos incomoda, pero es
ultra necesario en este momento. Entonces, bueno, por eso yo siempre agradezco que estés aquí con nosotros y sí que nos muevas el tapete, nos zarandees, porque no podemos estar viviendo en esta zona de confort, más ahora, ¿no? Bueno, ahora también en nuestro público que tenemos aquí, muchos de estos estudiantes son de psicología. Pues qué bien. Entonces, bueno, me interesa mucho saber, a ver cómo nos están analizando, a ver qué es lo que perciben. Domingo, adelante. Tu micrófono. Muchas gracias. La verdad, el texto me hizo pensar cosas y algo que me llamó mucho la atención es de cuánto insiste usted en la importancia de lo físico, o sea, físicamente la frontera da las condiciones de posibilidad de que irrumpan cosas que no pasan geográficamente en otra parte. Creo yo, o las cosas que me ha tocado leer de usted, y ahorita con esto que lo estaba diciendo, ahí irrumpe, o creo yo haber escuchado hablando el yo, el otro de Gadamer, ¿no? El otro donde se interactúa con el otro y se llega a una fusión. Pero también el otro de Derrida, ¿no? El otro que, ay cabrón, el otro que no lo puedo, o sea, que por más que intente no puedo fusionarme con él. También el otro de René Girard, ¿no? El otro donde voy y como chivo expiatorio, y el otro de Julia Kristeva, o sea, y creo que estas cosas no se pueden dar en cualquier lugar. Y no sé si fue eso o le quiero yo poner esos nombres, y coincido en algo de lo que plantea Carmen, porque yo lo veo a usted, algo de lo que plantea Thomas Samuel Kuhn en la historia de la historia de las revoluciones científicas. Este epistemólogo de la ciencia dice: lo que da la posibilidad que se haga un cambio de paradigma es la fe de los investigadores, y así tal cual, la fe. Entonces, con lo que usted plantea en fusionar y en crear, yo no sé si sea un hombre religioso o no, y en esta congruencia del que habla la maestra Mónica, pero sí alcanzo a ver que para poder escribir, o al menos en su caso, es ser un hombre de fe. Fe en lo que, no sé en qué, pero, o sea, la fe en apostarle, ¿no? En decir, como profesor, ¿no? Lo que es ser un profesor. Ser profesor es un acto de fe, lo que dice Derrida en una de sus conferencias, ¿no? Ser profesor es, yo le apuesto a esto. ¿A usted le ha costado mucho hacer esto? Me ha costado a veces, ¿sabes? O sea, a veces llega un momento en que sí es como molesto o no sé, poco emocionante, exclusiones o etiquetas, o sea, como sí llega a herirte, ¿no? Llega a molestar. Yo creo que con los años fui tolerándolo primero y después fui como entendiendo, ¿no? O sea, me di cuenta que también tenía que ver con mi clase. Yo era muy como confrontacional, o sea, porque venía de barrios, entonces yo decía lo que pensaba y de pronto me daba cuenta pues que estaba pues, así lo voy a decir, porque yo también he transitado por clases sociales, ¿no? Entonces me enfrentaba a públicos de clase media alta. Entonces era como la servidumbre que tomó la palabra y nos resulta insolente, altisonante. Pero no, yo no me daba cuenta de eso en un inicio. O sea, nada más obtenía la reacción de, y Sí, es obvio. y este pelado, que este es un insolente. Entonces, incluso las palabras, ¿no? O sea, los calificativos hacia mí eran como calificativos de la clase media y alta hacia un sujeto de clase baja que toma la palabra. Pero me tomó tiempo verlo, o sea, no lo veía al principio. Y entonces empecé a navegar con ese como cruce, ¿no? Y yo también obviamente fui cruzando clases sociales, ¿no? Fui cruzando clases sociales, entonces comencé a entender como esas dinámicas, pero ya era muy difícil. Yo ya tenía aquí arriba, es un provocador. O sea, es como un término que a mí me ha perseguido, es un provocador, que es un poco como ridículo, ¿no? O sea, es un provocador, ¿qué significa que eres un provocador, ¿no? Más bien, yo pienso que deberíamos decir, o sea, yo al escucharlo me provoco, ¿no? Pero no es que ella o él me quiera provocar, ¿no?
Pero entonces, pero yo en un momento era el provocador, bueno, según ellos, ¿no? Y yo lo que, en el caso de Osvaldo, yo lo que le decía es, mira, yo pienso que tú le llamas tierras de nadie, es el título de su libro, ¿no? Tú le llamas tierras de nadie al lugar en que yo vivo. Entonces, no somos nadie, no somos un significante vacío del que tú puedas decir cualquier cosa, sino creo que tenemos esta historia, este proceso, esta resistencia. Para mí era todo lo que yo, digamos, honesta e intelectualmente podía contestar a Osvaldo, a quien estimo, a pesar de nuestros desencuentros. Como lector lo estimo, ¿no? Como persona no lo conozco, ¿no? Pero yo siento que las discusiones, también en la academia somos muy cordiales, somos muy diplomáticos, porque está en riesgo nuestro trabajo siempre, básicamente. No siempre, ¿eh? Es una lengua del miedo, ¿no? De la prudencia. Entonces también es muy riesgoso hablar como escritor en un contexto académico. Ya. Y yo entiendo las dos lenguas porque pues soy escritor y académico, ¿no? Pero yo con ustedes, yo hablo como escritor porque me invitan a mí como escritor y es francamente donde yo me siento mejor. Pero entiendo que en contextos académicos el escritor es una figura, pues puede ser más bien incómoda. Por eso se ha academizado tanto la figura del escritor. Porque la academia puede manejar mejor al escritor academizado, a la escritora academizada, que a la escritora o al escritor todavía, digamos, en estado literario, o sea, en estado más salvaje, en estado poético, ¿no? Entonces, es eso, es también un desencuentro de mundos. Yo siento que todos estos temas, todos estos problemas, no los hemos puesto sobre la mesa. O sea, me llama la atención cómo la academia no se ha pensado a sí misma. Entonces, de a mí llevo años y un poco invisibilizada esa discusión, sumando a la academia al asunto de la narcoliteratura, ¿no? Así esta es la función de los académicos norteamericanos, esta es la función de los académicos mexicanos. Y sin embargo, la respuesta ha sido silencio, ¿no? O sea, es como que el tema no hay que tocarlo, porque es un tema peleagudo, ¿no? Es un tema riesgoso de que la academia misma lo tome, ¿no? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál ha sido su extractivismo? ¿Cuál es su cooptación? ¿Cuál es su domesticación de la narcoliteratura? ¿Cuál es su explotación de la narcoliteratura? Entonces, yo pienso que como somos seres mortales, es tan interesante y emocionante discutir todo que hay que hacerlo. Es el momento de la discusión. Pero también soy muy realista. Sé que muchas personas no les agrada el debate, la polémica, la discusión, ¿no? Preferimos como esa paz. La paz yo pienso que es la paz de las clases en el poder. O sea, las clases en el poder tienen a otras personas que luchan por ellos. Entonces, el poderoso no es un soldado, tiene soldados, pero la lucha lo dan otros. Y el poderoso se puede dar el lujo de ser diplomático, espiritual, pacífico. Los demás tenemos que combatir, tenemos que ser callejeros, confrontacionales. Entonces, un signo de la elegancia es que eres pacífico, pero es un signo de una estructura clasista. Entonces, a mí me ha gustado siempre llegar y hacer guerra, como hacemos guerra los escritores, ¿no? Entonces, pero lo hago en un medio donde la guerra es la señal de que no perteneces ahí, porque ahí es el lugar de la ideología, es el lugar de la Pax Romana, pues. Entonces, yo siento, ahora, yo todo esto me callo, ¿no? Yo todo esto no lo sufría y lo experimentaba, pero no lo terminé de entender, yo creo, sino hasta los 2010. Dije, y es que ya estoy entendiendo. Es que yo estoy ejerciendo una violencia de clase ahí, pues. Estoy irrumpiendo en lugares donde yo no pertenezco por mi origen de clase. Entonces el shock no es un shock moral de ellos contra mí, sino es de su clase social, de su hábitus, pues, contra el mío. O sea, es una reacción casi inconsciente. Entonces también eso me ayudó a mí, ¿sabes? Me ayudó a no sentir lo que fuera personal. Decir, ok, así reaccionan, pero no es, o sea, es que es un aparato que reacciona en su cuerpo. Eso también me ayudó a mí mucho a yo no sentirme violentado. Entonces pude sentir con que pues, lo voy a seguir haciendo,
lo voy a seguir haciendo porque creo que es necesario, pero ya no lo voy a sufrir. Entonces, ha sido como ese vaivén, ¿me explico? Ha sido yo le agradezco mucho a la literatura, a las universidades, porque ha sido un gran viaje, ¿no? O sea, no solamente he viajado en barrios, ¿no? He viajado en instituciones, ¿no? En contexto. Yo estudié en la Universidad de California en Berkeley, pues una universidad ultra elitista, ¿no? Y a la vez ultra democrática, ¿no? Para mí fue una de las grandes experiencias de mi vida, es Berkeley. El Berkeley. Todavía no lo termino de procesar, ¿no? Maestro, ahorita algo de lo que dice Ricalcati, un psicoanalista lacaniano italiano bastante bueno, muy, muy bueno. Él plantea, al menos su último libro que me ha tocado leer, la hora de clase, él plantea que las universidades ahorita están muertas, están anquilosadas, producen estudiantes en serie. Dice, lo único que vale la pena en la universidad es cuando un maestro le apuesta y da todo en su hora clase y piensa que en esta hora clase puede lograr algo. O sea, yo creo que lo que usted está diciendo ahorita es lo que dice Ricalcati en su libro, nomás que lo dice en todo un libro, ¿no? Sí, y entonces también un poco lo que le leí ahora, ojalá se note un poquito aunque sea, es como esa mezcla de mis primeros, mi lengua malandra, toda esa verbosidad tijuanense, fronteriza, y a la que he ido sumando, estaba ahí desde el principio, ¿no? Porque yo siempre fui muy teórico, pero he ido sumando así como también ahora la lengua académica, ¿no? Entonces, como hacer esta mezcolanza, esta fusión, fisión de diferentes lenguas, ¿no? Entonces, eso también me permite a mí tener como más discusiones, ¿no? O sea, también estoy haciendo una autocrítica a la academia, ¿no? Claro. Estoy haciendo mucho una crítica a la academia y a mí eso me hace sentir como parte, ¿me explico, Mónica? O sea, yo me siento parte de esta discusión como académico también y como escritor, involucrándome, no excluyéndome, no diciendo ustedes los otros, no, nosotros, ¿no? Y ese a mí nosotros me gusta mucho y me sirve mucho para crear materialidad verbal, porque finalmente yo soy un escritor. Yo lo que hago es trabajar materia verbal y hacer cosas con esa materia verbal, ¿no? Entonces, junto verbosidades, verbalidades, para con eso escribir. Bueno, Heriberto, ahí se nos acaba el tiempo y yo quiero dejar abierta aquí una investigación futura porque siempre quedan muchas preguntas en el tintero. Sí, claro. Y sí, bueno, si consideras pertinente y oportuno compartir tu texto para leerlo con toda la calma y poder dialogar, te lo agradecería infinitamente. Y solicitarte como lectora, como colega académica, el que siga siendo una figura transgresora, que tu escritura siga planteando esas nuevas ópticas, esas nuevas realidades, porque si algo necesitamos es esa continua reflexión sobre nuestro entorno. Entonces, te agradecemos infinitamente el que nos haya compartido ese material, tu disposición para este diálogo que ha sido sumamente enriquecedor, que no solamente nos hace poner atención a los cuentos que leímos, sino a esa responsabilidad, al verdadero compromiso del escritor, del intelectual en nuestro país hoy en día. Entonces, pues, muchísimas gracias y, bueno, pues seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes, los agradezco muchísimo. Para mí fue una oportunidad de compartir algo, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues yo encantada de que quieras compartir con nosotros. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.